Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología del sistema nervioso y para ello es importante que nosotros conozcamos los elementos básicos de la anatomía del sistema nervioso. Para este caso vamos a abordar esta temática en dos sesiones. La primera va a ser conceptos básicos anatómicos y la segunda será las patologías más comunes asociadas a este sistema nervioso. Bueno, para empezar, debemos de saber que el sistema nervioso trabaja con electricidad, ¿sí? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros nos golpeamos en alguna parte de nuestro cuerpo que lleva muchísimos nervios, produce una sensación de toques. Estos toques es la electricidad o es el impulso que viaja a través de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, en el codo, si nosotros nos golpeamos el codo, vamos a sentir una sensación muy extraña que va a recorrer desde la parte donde yo me golpeé, desde el codo, hasta la punta de los dedos, y entonces va a empezar como una sensación de hormigueo o bien como un calambre. Esta es la electricidad que viaja a través de nuestro sistema nervioso. Por eso se dice que el sistema nervioso, como lo pueden observar en la diapositiva, es un conjunto de tejido nervioso que se va a encargar de transmitir impulsos, ¿sí? Y que estos impulsos, ya sea que yo reciba o que bien que estos impulsos nacen de mi cuerpo, puede provocar una respuesta o puede provocar una orden. ¿Cómo sabemos que está funcionando nuestro sistema nervioso? Bueno, por una parte muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros ordenamos a nuestro cuerpo moverse o mover una parte, una región de él, esa es una orden, ese es un estímulo. Ejemplo, cuando nosotros nos quemamos y sentimos la sensación de calor y retiramos la mano, esa es otra orden, ese es otro estímulo. Entonces, sabemos que el sistema nervioso funciona porque podemos percibir sensaciones o percibir emociones que también están asociadas al sistema nervioso. Estos estímulos se pueden dividir de tres tipos: en voluntarios, involuntarios o en autónomos. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que van a conformar el sistema nervioso? Bueno, son cuatro estructuras importantes que van a dar origen a la clasificación, que va a ser sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Bien, el sistema nervioso va a estar formado por el cerebro, que es uno de los órganos más grandes y más voluminosos y que se localiza en la cavidad craneal. Más abajo de él tenemos al cerebelo, que es un poco más pequeño y que también se le conoce como el cerebro secundario. De ahí tenemos al tallo o al tronco cerebral, que va a cumplir con una función muy importante, ya que va a comunicar tanto al cerebro como al cerebelo y además con la parte de la médula espinal. Y por último, a la médula espinal, que, como su nombre lo llama, es la porción central que va a sacar todos los impulsos desde la cabeza y que los va a distribuir a lo largo del cuerpo. A continuación, veremos cada una de las funciones de estos órganos y dónde se localizan dentro del organismo. Bien, como podemos observar nosotros, aquí se representa una imagen del sistema nervioso central, ¿sí? Cabe mencionar que esta imagen nos esquematiza claramente bien cuáles son sus elementos. Dijimos que tenemos al cerebro y que es precisamente este cerebro, este órgano de aquí, que es el más grande y que generalmente tiene forma muy parecida como si fueran intestinos o como si fueran tripas, ¿sí? Precisamente en esta parte del cerebro, aquí es donde van a ser todo el conjunto de movimientos, emociones, sensaciones, pensamientos. Es la parte más fundamental del sistema nervioso. Ahora, un poquito más abajo, de menor tamaño, vamos a tener al cerebelo, ¿sí? Bueno, aquí no se alcanza a ver porque está siendo tapado por el video donde salgo yo, pero este es el cerebelo, ¿sí? Entonces, este de aquí, junto con el cerebro, se van a conectar y se van a comunicar a través de lo que llamamos nosotros tallo o tronco encefálico cerebral, que es precisamente esta estructura de aquí. Este es muy importante porque cuando se llega a lastimar el tallo o el tronco cerebral, prácticamente el paciente sufre algo que se le llama descerebración y es casi sinónimo de que el paciente va a morir o que va a fallecer. Bien, y por último, alcanzamos a ver a la médula espinal, que dijimos que el objetivo de este órgano de la médula es sacar toda la información de la cabeza y poderla distribuir a lo largo del cuerpo humano. Bien, ahora
Vamos a ver cuáles son las funciones del sistema nervioso central, perdón, del sistema nervioso en general. Bien, ahora, el sistema nervioso va a recibir estímulos que son prácticamente los que provienen del exterior. Por ejemplo, el frío, el calor, ¿sí? O también la sensación de comezón o de ardor. Ahora, puede provocar una respuesta a estos estímulos. ¿Cómo sé que produce una respuesta? Bueno, en el caso del frío, nos va a provocar lo que nosotros conocemos como piel de gallina, que es cuando se empieza a erizar y se empieza a poner la piel chinita, ¿verdad? Bueno, ahora, no solamente eso, sino que también puede provocar que otro órgano modifique su funcionamiento. Por ejemplo, cuando nosotros se nos antoja algo. Imagínense que ahorita estuviéramos, que bueno, cada quien está en su casa, ¿sí? Pero que tuviéramos una bandeja de mangos. Y entonces esa bandeja de mangos son mangos sazones, mangos riquísimos. Entonces empezamos a pelar el mango. Y ya que lo pelamos, le empezamos a poner, ¿verdad? Limón. Y ya que le pusimos limón, le ponemos sal. Y ya que le pusimos sal, le ponemos salsa búfalo. Algunos de ustedes les puedo asegurar que sintieron una pequeña sensación en esta parte de aquí. Otros se imaginaron el mango y empezaron a saboreárselo. Pues precisamente esa es una de las respuestas que puede provocar el sistema nervioso. Otro ejemplo, cuando vemos a la persona que nos gusta y el corazón se empieza a acelerar. Eso es también otra de las situaciones que modifica el sistema nervioso y el funcionamiento de otros órganos. Bien, ahora, no solamente eso, sino que también el sistema nervioso puede transmitir esta información hacia otra parte, hacia otras estructuras o hacia otras neuronas, glándulas o músculos. Bien, ¿qué es lo que hace funcionar el sistema nervioso? Bueno, así como nosotros tenemos células dentro de nuestro organismo, cada una de las células que conforman nuestro cuerpo tienen funciones diferentes. Por ejemplo, los eritrocitos son una célula sanguínea que se encarga de transportar oxígeno y que además de eso no solamente transporta oxígeno, sino que también forman parte del sistema hematológico. Otro ejemplo, tenemos células en la sangre que se encargan de defendernos contra bacterias, que se llaman neutrófilos. Entonces, un eritrocito no puede cumplir con la función de un neutrófilo, porque son dos células diferentes. Pasa lo mismo en el sistema nervioso. Las células del sistema nervioso reciben el nombre de neuronas y no puede existir, por así decirlo, otra célula diferente a la neurona en el sistema nervioso que cumpla su función. Cada una de las células tiene una función en específico. En este caso, para el sistema nervioso se llaman neuronas. Las neuronas son las que van a transmitir los impulsos eléctricos. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos observar a una neurona. Y cada una de estas lucecitas que se ven aquí en la diapositiva son precisamente mensajes que acaban de ser enviados por parte de esa neurona. Ahora, la neurona, como lo dijimos, la unidad funcional, se va a clasificar en tres tipos. Tenemos una neurona sensitiva, una neurona motora y una neurona de transición. Como su nombre lo dice, las neuronas sensitivas son todas aquellas que van a recoger todas las percepciones, todas las sensaciones que puede recibir mi cuerpo humano. Por ejemplo, la temperatura, el calor, el sonido, ¿sí? Las neuronas motoras van a provocar un movimiento o una respuesta. Y las neuronas de transición juegan un papel muy importante. Son como aquella compañera del salón que siempre está metida en todo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, es la típica compañera que, manita, ya sabes lo que dijo de ti. Ay, que tú le caes mal. No vieras, manita, cómo estuvo hablando feo de ti. Y entonces la compañera va y le dice, pues dile a esa que cuando quiera nos agarramos afuera de la escuela. Y esa misma va y le dice a otra, y a otra, y a otra. Entonces, precisamente las neuronas de transición están consideradas como las neuronas chismosas, porque son neuronas que van a comunicar entre una y otra. Solamente su función está limitada a mandar mensajes de entre neuronas y neuronas, ¿sale? Ahora, como dijimos, las neuronas sensitivas van a actuar como si fueran receptores. ¿Esto qué quiere decir? Son antenas que están distribuidas a lo largo de todo el cuerpo y que accionan o que se activan con estímulos específicos. Por ejemplo, la luz, la presión, el sonido, la temperatura. Y generalmente van a recoger la información y la van a llevar
hacia el cerebro y hacia la médula espinal. ¿Esto porque? Acuérdense, la información tiene que pasar desde la neurona receptora hacia la médula espinal. La médula espinal la encontramos en la parte de atrás, en la espalda. Entonces, una vez que ya llegó la información a la médula la va a mandar hacia el cerebro para que el cerebro la pueda procesar, la pueda transformar y la regrese a manera de una respuesta. Por otra parte, la neurona motora es la que se va a encargar de recoger la respuesta del cerebro, llevarla a la médula espinal y por último, ejecutar esa respuesta, ejecutar esa orden, ¿sí? Por ejemplo, cuando llega hacia un músculo o hacia un órgano, va a recibir el nombre de efector. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, simplemente es la respuesta que el cerebro emite al estímulo que recibió, ¿sí? Este proceso recibe un nombre, por ejemplo, el viaje de la señal eléctrica desde la parte sensitiva hacia la médula, hacia el cerebro, regresa por la médula y llega al músculo o llega al órgano, recibe el nombre de arco reflejo. Los arcos reflejos son respuestas involuntarias o son movimientos involuntarios que realiza el cuerpo y que nos hablan de que nuestro sistema nervioso está trabajando de manera correcta. Hay muchísimos arcos reflejos, como por ejemplo, cuando nosotros nos enterramos una aguja y quitamos el dedo. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos algo caliente y retiramos esa parte del cuerpo. O bien simplemente cuando nosotros nos golpeamos la rodilla y se produce la extensión del resto del miembro inferior, en este caso la famosa patada que se produce. Este reflejo recibe el nombre de reflejo rotuliano, ¿sí? Y es como un ejemplo de un arco reflejo. Ahora, como lo dijimos, las neuronas de transición son aquellas que se van a encargar solamente de la comunicación entre la sensitiva y la motora. Es decir, ellas se encuentran en la parte de medio. Entonces, ellas van a llevar la información entre una y otra neurona. Se les conoce como neuronas de comunicación interneuronal, ¿sale? Es decir, están en medio de este proceso. Como lo podemos observar aquí en esta imagen, esta comunicación que se efectúa entre la neurona número 1 y la neurona número 2, precisamente es la comunicación que se realiza entre las neuronas, ¿sí? Y allí intervienen las neuronas de transición. ¿Dónde van a estar las neuronas de transición? Bueno, las neuronas de transición se localizan generalmente en la médula espinal y en todo el encéfalo. Cuando dos neuronas están en proceso de comunicación y se encuentran intercambiando información, reciben el nombre de sinapsis. Bien, podemos observar aquí claramente en la imagen un ejemplo de este proceso de sinapsis, de arco reflejo, inclusive de comunicación entre cada una de las neuronas. Vamos a ver. En el primer ejemplo se va a producir un golpe. Este golpe va a ser dado en la rodilla. Dijimos que recibe el nombre de reflejo rotuliano. Entonces, al momento de que nosotros golpeamos la rodilla, la célula receptora va a captar la vibración del golpe y va a mandar la información por la médula espinal a través de la neurona sensitiva. Una vez que ya llegó a la neurona sensitiva, esta neurona va a hacer uso de la neurona de transición que va a enviar la información hacia el siguiente apartado, que va a ser la neurona motora, en donde el cerebro le va a dar la orden a la neurona motora para que se produzca la patada o el movimiento. Y precisamente esta neurona motora es la que va a provocar el efector. Recordemos que el efector se conoce como la respuesta a un estímulo intencionado. Ahora bien, ¿cómo está estructurada, cómo está conformada una neurona? ¿Sí? Bueno, la neurona tiene varias partes, varios elementos que van a permitir precisamente su comunicación y su interacción con otras, ¿sí? Vamos a ver que la parte más amplia de la neurona va a recibir el nombre de cuerpo o de soma y que precisamente tiene como objetivo nacer o producir el impulso eléctrico. Posteriormente vemos que la neurona tiene algo que se denominan dendritas.
Esas dendritas son pequeñas proyecciones que le van a permitir a la neurona agarrarse de otras para que precisamente pueda existir un vínculo, una comunicación entre ellas. Posteriormente tenemos la vaina de mielina, que es una capa protectora que va a proteger a la parte más larga de la neurona, que se llama axón. Precisamente en este axón van a viajar los estímulos nerviosos que van a salir de esta neurona y se van a ir distribuyendo a lo largo de este recorrido, a lo largo de este camino. Cabe mencionar que la vaina de mielina permite que el impulso viaje en un solo sentido y que viaje de manera correcta. Es decir, que no vaya a haber desviaciones o que no vaya a haber, en este caso, pérdida de la comunicación. Ahora, vemos que este axón de la neurona llega a las dendritas de la otra neurona. Entonces, quiere decir que el axón, por una parte, se engancha a la dendrita. Entonces, aquí es donde se produce precisamente la comunicación neuronal, ¿sí? Como lo podemos observar, dendritas de otra neurona y axón de otra neurona. Bien, como lo dijimos, se le llama cuerpo celular porque contiene a los órganos o los organelos celulares que son indispensables para el funcionamiento. Entre esos organelos encontramos al núcleo, a la mitocondria, al aparato de Golgi, ¿sí? Al nucleolo inclusive, ¿sí? Y se conocen como el centro funcional. Por otro lado, las dendritas reciben el nombre de esa forma porque parecen pequeños dientes y precisamente lo que permiten estas dendritas es recibir el impulso de otra neurona. Son prolongaciones que se van a anclar al axón de la otra neurona y que permiten la comunicación. Por otra parte, el axón es la parte más amplia, es la parte más larga, la parte más larga de la neurona y que precisamente va a conducir el impulso eléctrico hacia las demás, ¿sí? Se le conoce como la porción emisora. Si vimos nosotros, la dendrita recibe y el axón manda, emite el mensaje. Entonces, por una parte tenemos la parte receptora y por otra parte tenemos la parte emisora. La vaina de mielina dijimos que era un recubrimiento especial que se encuentra en el axón y que precisamente evita que haya una comunicación errónea. Un ejemplo muy claro es el plástico que tienen los cables de luz. ¿Qué sucede cuando nosotros agarramos un plástico, agarramos un cable de luz que no tiene plástico? Nos va a producir un toque, porque la corriente va a pasar hacia nosotros. Pues precisamente esta es la función de la vaina de mielina. Va a recubrir el axón de tal manera que no va a dejar que esa electricidad que está viajando por ahí se desvíe. Cuando se desvía la información, se desvía el impulso eléctrico, recibe el nombre de cortocircuito. Y bien, vamos, el cortocircuito se va a manifestar, por ejemplo, con una crisis convulsiva, que vamos a ver más adelante. Como lo muestra la imagen, a continuación, ahí podemos observar claramente la vaina de mielina protegiendo el axón. El axón es prácticamente este tubo que viene aquí adentro. Y la vaina de mielina es la parte externa o es la capa que va a aislar la electricidad para que ésta no salga, sino que simplemente se conduzca por la parte del axón, por la parte interna, ¿verdad? Bien. Ahora, podemos decir nosotros que la comunicación interneuronal recibe el nombre de sinapsis, es decir, cuando dos neuronas empiezan a intercambiar información, están haciendo sinapsis. Esta sinapsis va a ocurrir en algo que nosotros denominamos terminación sináptica, que es la parte donde se une el axón y la dendrita. Esto que está marcado aquí con rojo es lo que nosotros llamamos terminación sináptica. Ahora, ¿cómo se transmite un mensaje? Bueno, se va a hacer uso de una sustancia muy especial que recibe el nombre de neurotransmisores. Esto permite la comunicación con músculos, órganos o con otras neuronas a través de sus dendritas. Solamente algunos datos curiosos para que ustedes vean cómo es de importante, o mejor dicho, cómo es de curioso nuestro sistema nervioso. Se dice que la capacidad cerebral que se emplea al momento de ejecutar una tarea es aproximadamente el 5%. Claro, esto no está comprobado, ¿sí?
Albert Einstein fue un físico matemático muy inteligente, muy importante, que describió, o que mejor dicho, descubrió la bomba de protones, o también llamada la bomba atómica, ¿sí? Esta bomba precisamente fue un descubrimiento a nivel mundial que terminó con la vida de muchas personas, y se dice que él utilizaba el 15% de su capacidad cerebral. Otra parte importante es que si nosotros juntáramos todos los nervios gruesos de gran calibre en nuestro cuerpo, tendrían una longitud aproximada de 75 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Es más o menos como de aquí de Metepec al crucero de San Francisco. ¿Dónde queda este lugar? Bueno, si han viajado a Acapulco, se habrán dado cuenta que pasando Copala hay un puente y hay una comunidad en donde precisamente se venden platanitos fritos, el pueblo de los plátanos. Entonces, ahí sería San Francisco y tendría esa distancia todos los nervios grandes, importantes, conectados uno tras otro. Otra parte importante: nadie puede hacerse cosquillas. Este es un estímulo que el cuerpo no reconoce cuando yo mismo provoco las cosquillas. El cuerpo humano no lo reconoce. Tienen que ser provocadas por otra persona. Vamos a tener que el sistema nervioso se va a dividir en dos partes grandes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A continuación vamos a describir cuál es la diferencia y las características de cada uno de estos sistemas. Bueno, el sistema nervioso central es el que se va a encargar de recibir y de procesar la información que obtiene del medio que lo rodea, además de que va a iniciar una respuesta a ese estímulo que se acaba de percibir. Ahora, el sistema nervioso central está conformado por dos estructuras muy importantes: el encéfalo, que el encéfalo se va a denominar así al cerebro, al cerebelo, ¿sí? Y por otra parte a la médula espinal. ¿Cuáles son las funciones del encéfalo? Bueno, como lo podemos observar en esta parte de aquí, alcanzamos a ver nosotros que el encéfalo precisamente es el que se va a encargar de recibir y de procesar toda la información sensorial, es decir, todo lo sensitivo es procesado por el encéfalo, además de que también va a generar una respuesta a esos estímulos y almacena memoria, es decir, tiene la capacidad de poder guardar recuerdos o de poder guardar sucesos que se representaron con anterioridad, además de que se encarga de generar pensamientos y emociones. Por otra parte, la médula espinal se va a encargar de conducir todas estas señales hacia el cerebro, hacia la parte superior, y además de que va a presentar algo que se llaman actividades reflejas. ¿Qué son las actividades reflejas? Lo que habíamos mencionado, los estímulos involuntarios que presenta el organismo. Ahora, por otra parte, el sistema nervioso periférico es el que se encarga de hacer coincidir al central con el resto del cuerpo, ¿sí? Esta va a estar conformado por el conjunto de neuronas sensitivas y de neuronas motoras. Como ya lo vimos, las neuronas sensitivas son las que van a acarrear toda la señal que va desde los órganos hacia el sistema nervioso central, y las neuronas motoras son las que van a llevar del sistema nervioso central hacia los órganos, ¿sí? Acuérdense que esta es la parte receptora y esta, la neurona motora, es la parte emisora, ¿verdad? Bien, y bueno, dentro de las neuronas motoras tenemos dos tipos de movimiento: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El somático son los movimientos voluntarios y que van a activar al músculo esquelético, y en cambio el sistema nervioso autónomo son aquellos que están controladas las acciones involuntarias y que tienen generalmente respuesta en los órganos y en las glándulas, como por ejemplo la respiración, que es involuntaria, estaba manejada por el sistema nervioso autónomo, y el movimiento, ¿sí? La extensión de brazos, ¿sí? La apertura y cierre de la boca está manejado por el sistema nervioso somático. Como ya lo dijimos, entonces el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal. ¿Dónde se van a localizar estos órganos? Bueno, acuérdense que el cerebro está localizado en la cavidad craneal, que viene siendo esta parte superior aquí de la cabeza, y que va a estar protegido por los huesos propios del cráneo. En cambio, la médula espinal va a viajar por la parte posterior del cuerpo, es decir, en la espalda, y esta se encuentra dentro de las vértebras, que van a servir como un conducto que va a proteger y en el cual va a viajar en medio la médula espinal, ¿sale? Es importante que sepamos que estos órganos se encargan
encargan de interpretar, de transmitir, de procesar y de analizar los impulsos eléctricos que recoge a lo largo del cuerpo. ¿Sí? Ahora, una parte importante para que pueda funcionar el sistema nervioso son las células que van a permitir que la neurona se mantenga con vida. Aquí, como lo podemos observar, esta es una esquematización de la neurona. Lo que vemos alrededor de ellas son células que van a nutrir, le van a dar los nutrientes necesarios para que la neurona no se muera. ¿Cómo se llaman estas células? Estas células se llaman células gliales, ¿sí? Las células gliales van a permitir sostener a la neurona y que además la van a nutrir para que la neurona no deje de funcionar, ¿sí? Es decir, dentro de sus funciones brindan el soporte mecánico, aíslan a las neuronas y además de que aportan los nutrientes esenciales. Aquí podemos observar algunos tipos de células gliales o de células que forman parte de la glía, ¿sí? En el sistema nervioso periférico tenemos dos tipos de células, las células de satélite o también llamadas las células de Schwann. Y en el sistema nervioso central tenemos a los oligodendrocitos, a los astrocitos, a las células ependimarias y a las células de la microglía, ¿sí? Solamente son el nombre de las células que van a proteger y a brindar nutrientes a la neurona. Ahora bien, acuérdense que el sistema nervioso central, como todos los órganos, está cubierto, está protegido por una serie de capas. Estas capas van a permitir que el órgano no se dañe o no reciba alguna agresión por parte del entorno que le rodea. En este caso, por ejemplo, el cerebro está envuelto a través de unas capas que se llaman meninges o que se llaman también tejidos o membranas meningias. Las meninges son tres. Tenemos a la dura madre, a la aracnoides y a la pia madre. Y generalmente en esta representación podemos ver cómo las tres capas son las que van a proteger al sistema o al tejido nervioso. Ahora, dentro del sistema nervioso tenemos un líquido muy especial que actúa como lubricante y que además transporta los nutrientes a todos los órganos del sistema nervioso. ¿Cómo se llama? Se llama este líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo permite amortiguar, además de amortiguar, proteger a las estructuras para que éstas puedan tener un desplazamiento fácil y no vaya a haber fricción entre los huesos y los órganos que están dentro de las cavidades. Además de eso, va a liberar los desechos y va a haber un intercambio entre desechos y nutrientes y que precisamente mantiene en correcto funcionamiento al cerebro y otros órganos. Aquí podemos observar en esta imagen cómo está la dura madre o en este caso una de las capas meningias recubriendo al cerebro. Así como se ve en la imagen, así se ve en la vida real. Por ejemplo, aquí también podemos observar cómo las tres capas se encuentran envolviendo a la médula espinal. Vean ustedes que la capa más superficial es la dura madre, es decir, es la primera que se ve. Por eso en la diapositiva anterior veíamos solamente la dura madre. De ahí abajo sigue la aracnoides y por último, hasta el fondo, tenemos a la pia madre. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen real. Esta es una cirugía que se hizo para la extracción de un tumor y estamos abriendo prácticamente lo que es cavidad craneana. Lo que podemos observar a continuación es parte del tejido óseo, en este caso, que protege al cerebro y que viene siendo el cráneo. Aquí ya empezamos a ver cómo se levantó el hueso, se quitó el hueso y se empieza a exponer las membranas que protegen al cerebro, que dijimos que se llaman meninges. En esta porción de aquí ya hemos levantado la meninge y podemos alcanzar a ver el tumor que se asoma dentro de la cabeza. Cabe mencionar que ese tumor, para que haya crecido de esta manera, tuvo que haber pasado muchísimo tiempo. Los tumores son lesiones que se producen y que generalmente van a crecer a lo largo del tiempo. Un tumor difícilmente se presenta de la noche a la mañana. Para que crezca un tumor debe de haber pasado mucho tiempo. Bueno, esa es una pequeña foto de cuando yo estaba de estudiante en la Facultad de Medicina, ¿sí? Y en este caso es precisamente corresponde al paciente que les presentaba en la imagen anterior. Esto que se ve aquí es el hueso que se tuvo que retirar de la parte de la cabeza para poder acceder al tumor, ¿sí? Y se están haciendo unas perforaciones para poder sujetar el hueso, ponerle una placa y que se vuelva a cerrar nuevamente la cavidad craneana, ¿verdad? Y esta imagen corresponde al tumor que se extrajo del paciente, ¿sí? Como pueden ver ustedes, pues sí está considerablemente grande, tiene más o menos el tamaño como de una pequeña piedra y es la mano, en este caso es mi mano la que está sosteniendo el tumor.
Bueno, ahora, como les había comentado yo hace ratito, al encéfalo nosotros le vamos a llamar a las siguientes partes que conforman precisamente a todo el cerebro, ¿no? Tenemos al cerebro, que es el órgano más grande, tenemos al cerebelo, ¿sí? Y una pequeña porción más abajo que se llama tronco o tallo cerebral o encefálico, ¿sí? Ahora, el tálamo hipotálamo es una región específica del cerebro, no es un órgano aparte. O sea, sigue siendo el cerebro, solamente que es una pequeña región que recibe ese nombre o que tiene ese nombre por las funciones que realiza. Ahora, como nosotros lo habíamos mencionado, el cerebro es el inicio de partida de todos los impulsos que nacen en el sistema nervioso. Está conformado aproximadamente como por 100.000 millones de neuronas. Estas neuronas tienen una capacidad para almacenar información sorprendente, pero también tienen puntos débiles. ¿Cuáles son los puntos débiles? Es que no se reproducen. Las neuronas no tienen la capacidad para reproducirse y que las neuronas se van muriendo con el paso del tiempo. ¿Sí? El peso aproximado del cerebro es de 1 kilo con 400 gramos. ¿Sí? Se considera el control maestro del organismo porque va a controlar todas las partes, todos los órganos del cuerpo humano y presenta unos pequeños pliegues en forma de heces o en forma de intestinos que se llaman circunvoluciones. Entonces aquí lo que nosotros estamos observando es la parte central, es la parte más grande, ese es el cerebro, abajito está el cerebelo y por acá se alcanza a apreciar el tronco tallo cerebral. Y precisamente vean ustedes, estos pliegues de aquí que yo les mencionaba son los que vamos a llamar circunvoluciones. ¿Por qué existen las circunvoluciones? Bueno, las circunvoluciones existen para poder almacenar mayor cantidad de información en un espacio tan pequeño. Por eso es que les decía yo, el cerebro es uno de los órganos que está muy chiquito, pero que cumple con muchísimas funciones. Entonces aquí comprobamos que no importa el tamaño, sino precisamente la función que desempeña cada uno de estos órganos. Ahora bien, ¿dónde se localiza el cerebro? Bueno, esto que vemos aquí es la base del cráneo. Quiere decir, son los huesos que forman a la cavidad craneana. Acuérdense que los huesos que forman la cavidad craneana, ya los habíamos mencionado, es frontal, occipital, parietales arriba y temporales al lado. Pero en la parte de abajo tenemos otros huesos que van a conformar también a la base del cráneo. ¿Cuáles son? Es el etmoides y el esfenoides, ¿sale? Ahora, esta cavidad craneana se va a dividir en techo y base del cráneo. El techo es la parte superior, la base del cráneo es el piso donde se asienta el cerebro. Y aquí podemos observar los huesos que conforman a la base del cráneo. Aquí atrás está el occipital, estos son parte de los parietales, tenemos a los temporales, en rojo encontramos al esfenoides, aquí tenemos al etmoides y en parte amarilla tenemos al frontal. Aquí podemos observar claramente, este es un cadáver, la imagen de un cadáver, y podemos ver claramente el cerebro junto con su capa que lo envuelve o su membrana que lo protege, que dijimos que se llama meninge, ¿verdad? Y esta es la cobertura o el techo de la base del cráneo. Vean ustedes que es la tapadera que va a proteger a esta parte del cerebro. Aquí podemos apreciar otra toma. Vean cómo en la parte de abajo se alcanza a visualizar lo que corresponde a la base del cráneo, que es el lugar donde el cerebro se va a sentar y va a permanecer quieto, ¿sí? Por eso son muy delicados los golpes en la cabeza, porque como el cerebro está sobre hueso, al momento de que se produce un golpe, el cerebro empieza a moverse y empieza a chocar con las estructuras que están alrededor. Entonces esto puede provocar un daño mayor, por eso los golpes en la cabeza tienden a ser delicados. Ahora bien, el cerebro se va a dividir en dos partes muy importantes que se llaman hemisferios. Tenemos un hemisferio del lado derecho y tenemos un hemisferio del lado izquierdo, ¿sí? Generalmente controlan actividades voluntarias. Ahora, los hemisferios se dividen en otros espacios más pequeños que se van a llamar lóbulos, lóbulos con L. ¿Qué significa un lóbulo? Bueno, un lóbulo es una región muy pequeña del cerebro que cumple con una función. ¿Cuáles son los lóbulos cerebrales? Tenemos al frontal, tenemos al parietal, al temporal y al occipital, que vean ustedes que reciben su nombre de los huesos que se encuentran ahí cerca. Entonces, en color amarillo vemos al lóbulo frontal, en color verde vemos al lóbulo temporal, en color rosa vemos al lóbulo parietal y en color azul vemos al lóbulo occipital. Y ven ustedes
Dijimos que el cerebro se divide en dos, en hemisferio derecho y en hemisferio izquierdo. Bueno, el hemisferio derecho es aquel que se va a encargar de todo lo relacionado con la parte creativa. Es decir, si nosotros queremos escribir una canción, nace del hemisferio derecho. Si nosotros queremos pintar un dibujo, nace del hemisferio derecho. Si nosotros queremos aprender a bailar, nace del hemisferio derecho. Ahora, del hemisferio izquierdo es la parte analítica, es la parte que permite la comunicación. Entonces, en esta parte se dice que es racional, mientras el lado derecho es creativo, el lado izquierdo es racional. ¿Cuáles son sus funciones en las que se pueden localizar? Bueno, tenemos el lenguaje hablado, tiene capacidad para el cálculo de números, el lenguaje escrito, la lectura y el razonamiento. Esto es bien importante. La parte derecha del cerebro va a controlar a la parte izquierda del cuerpo y la parte izquierda del cerebro va a controlar a la parte derecha. Es decir, que están cruzados. ¿Por qué razón? Lo desconocemos. Pero siempre recordar que la parte izquierda controla la parte derecha y la parte derecha va a controlar a la parte izquierda. Bien, importante. El cerebro tiene dos capas que lo hacen funcional, es decir, es dos cubiertas que permiten que el cerebro trabaje. Uno es la sustancia gris, que se le va a llamar también corteza, y que tiene aquí las funciones primarias sensitivas sensoriales, mientras que la sustancia blanca son solamente neuronas de comunicación. Vamos a hacer más grande esta imagen para que nosotros podamos observar cada una de las partes o de las sustancias que conforman al cerebro. Aquí podemos observar claramente, por ejemplo, que la parte interna es lo que llamamos nosotros sustancia blanca. Aquí solamente va a haber neuronas que van a permitir mandar la comunicación entre las diferentes áreas cerebrales. Y vemos que en la parte externa observamos un cambio de color que se le llama, ¿verdad?, sustancia gris. Y que es aquí donde vamos a encontrar precisamente todas las funciones relacionadas con la cuestión voluntaria, como el habla, la escritura, la memoria, la comunicación. Entonces, vamos a ver las funciones de cada uno de los lóbulos y cuáles son, al escribir, cuáles son cada una de sus tareas que ejecutan. En el lóbulo frontal, por ejemplo, tenemos funciones intelectuales superiores. ¿Cuáles son las funciones intelectuales superiores? Son tres. Es el cálculo, la abstracción, el raciocinio. ¿Sí? El cálculo es la capacidad que tiene el paciente para poder efectuar operaciones matemáticas simples, ¿sí?, no tan complejas, por ejemplo 2 más 2, 3 más 1, 2 por 4, ¿sí? Bien, ahora el raciocinio es la capacidad que tiene el ser humano para poder determinar si algo es verdadero o algo es falso, o bien si lo que se está diciendo, lo que se está comentando es correcto. Por ejemplo, hoy es día sábado. Eso es incorrecto, porque sabemos que es día lunes. Dijimos que la clase se iba a subir los días lunes. Otro ejemplo. Ahorita traigo una filipina de color azul. Eso también es incorrecto porque sabemos que carga una filipina de color vino. Okay. Ahora, la abstracción es la capacidad que yo tengo de obtener información de lugares donde a lo mejor no parece que hay información. ¿A qué se refiere? Bueno, un ejemplo. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué significa? Que si no te pones abusado, vas a perder oportunidades. Pero en ningún momento dice eso. Claro, porque nosotros le damos un sentido con base a lo que nosotros interpretamos o entendemos de ese dicho. Entonces, esa es la abstracción. También tenemos las áreas motoras primarias. ¿Qué significa? Las áreas motoras primarias son aquellas que se van a encargar de ejecutar movimientos relacionados, por ejemplo, con el miembro inferior, miembro superior, es decir, pierna, el tórax, el brazo, la mano, la cara o la lengua. También se va a encargar del área premotora. ¿Qué es el área premotora? El área que prepara el movimiento, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vamos a hacer un movimiento, ahorita, por ejemplo, me voy a parar y entonces yo inclino el cuerpo hacia adelante, bajo los pies y me voy a apoyar para hacer el levantamiento. Ese es el área premotora. El movimiento ya es lo que sigue, que en este caso es cuando yo me paro, ¿verdad? Y quedo ya levantado. Entonces, esa es ahí la diferencia entre el área premotora y el área motora.
Y por último, bueno, el área motora del habla, que quiere decir con el movimiento de la lengua para poder articular palabras o para poder emitir sonidos. Ahora, en el lóbulo parietal nosotros vamos a tener al área sensitiva primaria, es decir, aquí es donde nosotros vamos a poder percibir las emociones, percibir las sensaciones frío, caliente, húmedo, seco, ¿sí? Vamos a tener también el área de asociación sensitiva, cuando nosotros conocemos texturas, cuando nosotros ubicamos, ¿sí? por el tacto, reconocemos objetos por el tacto, aquí lo encontramos. Ahora, en el lóbulo occipital nosotros vamos a tener el área visual y el área de asociación visual. El área visual es la que nos permite ver y el área de asociación visual es la que nos permite encontrar parecidos a las formas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, un círculo. Nos imaginamos el círculo y ahora si yo les pregunto qué objetos tienen forma de círculo, ustedes me pueden decir una moneda, me pueden decir un CD, un disco compacto, me pueden decir ustedes, por ejemplo, también algo en forma muy parecida al círculo, un huevo, ¿sí? Es ovalada, pero bueno, se parece. Entonces, eso precisamente es el área de asociación visual, cuando nosotros reconocemos o identificamos estructuras, similitudes entre las estructuras. Y por último, en el lóbulo temporal, bueno, ¿qué vamos a tener en el lóbulo temporal? Tenemos a la memoria, tenemos al área auditiva primaria y además tenemos al área de comprensión y formación del lenguaje. En la memoria para almacenar recuerdos, en la auditiva para recibir sonidos y en la de comprensión y formación del lenguaje para poder hablar. Bien, bueno, ahora el cerebelo dijimos que es una parte, es un órgano que está por debajo del cerebro, ¿sí? Anatómicamente, porque en su función son muy parecidos. Los dos son de vital importancia, ya que uno sin el otro no pueden sobrevivir. Y veamos nosotros que está localizado en la parte posterior, es decir, en la zona del occipital. ¿Cuál es su función? Bueno, número uno, primero tienen funciones relacionadas con el equilibrio, es decir, cuando nosotros caminamos, nosotros nos paramos y nos mantenemos rectos, está relacionada con la función del cerebelo. También tiene una función asociada al tono muscular, que quiere decir la fuerza muscular que nosotros percibimos o tenemos, también está asociada a nivel cerebral. La coordinación de movimientos, es decir, ejecutar movimientos de manera automática, de manera armonizada. Un ejercicio de coordinación, por ejemplo, es este. Ponemos nuestras manos así, ahí está, ¿sí? Pulgar hacia allá, dedo así, y hacemos esto. Entonces, esto, por ejemplo, así, ese es un ejercicio de coordinación, ¿sale? Entonces, esto precisamente, este tipo de movimientos, que son movimientos organizados, son coordinados por el cerebelo, ¿sí? Y por último, la realización de movimientos finos. No quiere decir que sean movimientos muy delgaditos o muy pequeños, sino que los movimientos finos son movimientos específicos. Por ejemplo, la escritura, comer con un tenedor, ¿sí? Abrocharse un botón, esos son los que llamamos nosotros movimientos finos. Y bien, aquí está, con este color durazno, ahí está representado el cerebelo, ¿verdad? Bueno, y dijimos que el tronco y tallo cerebral es el que va a conectar tanto al cerebro como al cerebelo, y precisamente aquí podemos observar la estructura en color rojo transparente al tallo cerebral, ¿sí? Y este va a controlar las funciones autónomas, por eso es que se llama el árbol de la vida. Vean ustedes que tiene los principales signos vitales que nos van a poder ayudar a identificar si un paciente está vivo o está muerto, como por ejemplo la respiración, la frecuencia cardíaca, la tos, el hipo, el parpadeo, el vómito o el estornudo. Esto es importante. El estornudo, el hipo, el parpadeo, el vómito y la tos no son signos vitales, pero nos ayudan a determinar si el paciente está vivo o no, porque se llaman reflejos de tallo cerebral. Cuando un paciente no tiene ninguno de estos datos, nosotros decimos que el paciente tiene una muerte cerebral. Por otro lado, tenemos otra parte del cerebro que recibe un nombre muy específico, que es el tálamo y el hipotálamo. Estos reciben el nombre de núcleos cerebrales. Los núcleos cerebrales ejecutan acciones específicas dentro del sistema nervioso, como por ejemplo, en el tálamo vamos a tener el área responsable de las emociones, el miedo, la rabia, la tranquilidad, la sed, el estímulo sexual. Y en el hipotálamo vamos a tener el centro para el control de necesidades fisiológicas,
como el hambre, el sueño, la temperatura corporal. Asimismo, podemos observar que el tálamo hipotálamo se va a localizar en la parte central del cerebro, pero por la porción interna. Vean ustedes que sigue formando parte del cerebro, pero que solamente se localiza, es una región específica localizada de manera interna. Y bueno, la médula espinal, que dijimos que es el gran cable que permite comunicar a la cabeza con el resto del cuerpo y que se sitúa en lo que nosotros denominamos como canal o médula espinal, o agujero vertebral, ¿verdad? Y está conformada por 31 nervios que van a salir precisamente de entre cada espacio que hay entre vértebra y vértebra. Por ahí nacen los nervios de la médula espinal, ¿sí? Y son los que van a comunicarse entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Aquí vemos cómo está conformado un nervio vertebral o un nervio de la columna vertebral. Esto que nosotros vemos es la médula espinal, ¿sí? Alcanzamos a ver la materia gris y la materia blanca. Y precisamente estas son las raíces que van a formar a los nervios que posteriormente se comunican con las extremidades o con el resto del cuerpo, a lo que nosotros vamos a llamar nervios periféricos. Y precisamente son estos. Aquí ven cómo sale precisamente de la médula espinal y conectan con todo el organismo, ¿sí? Los nervios periféricos van a ser tejidos del sistema nervioso que permiten conducir los impulsos y que además están conformados por un conjunto de neuronas que van a extenderse a lo largo de todo el cuerpo. Bueno, hasta aquí, jóvenes, la parte de esta anatomía básica del sistema nervioso. A continuación les presentaré lo de las patologías del sistema nervioso, las más comunes.